Es el invierno de 1938. La tierra al norte de Alemania está congelada y el viento que viene del lago Schwedt no perdona. Un grupo de hombres llega cargando herramientas, ladrillos y vigas de madera. No son trabajadores contratados. No recibirán salario al final del día. Son prisioneros traídos desde Sachsenhausen, un campo de concentración que ya opera cerca de Berlín, y su tarea es construir el lugar donde otras personas serán torturadas. Eso es Ravensbrück en su primer momento, un campo construido con manos forzadas para destruir manos forzadas. Mientras los hombres levantaban los muros, las autoridades nazis ya sabían exactamente para quién estaban construyendo. Heinrich Himmler, uno de los hombres más poderosos del Reich después de Hitler, había decidido que Alemania necesitaba un campo específico para mujeres, no porque las mujeres representaran una amenaza militar real, sino porque el nazismo tenía miedo de ellas por otra razón. Eran maestras comunistas, testigos de Jehová, escritoras, enfermeras que ayudaban a judíos a escapar, madres que enseñaban a sus hijos a resistir. Eran, en la lógica del régimen, enemigas del orden. El lugar elegido no fue casualidad. Ravensbrück estaba a 90 kilómetros de Berlín, lo suficientemente lejos para que los berlineses pudieran ignorar lo que pasaba y lo suficientemente cerca para que los trenes llegaran con regularidad. El pueblo vecino se llamaba Fürstenberg, una localidad turística tranquila, con lago y bosques, donde las familias alemanas pasaban sus vacaciones de verano. Los mismos trenes que llevaban familias al lago también llevaban mujeres al campo. En mayo de 1939, con el campo recién terminado, llegó el primer transporte. 867 mujeres procedentes del campo de Lichtenburg. Bajaron de los trenes sin saber exactamente a dónde llegaban. Vieron los barracones nuevos, los muros altos coronados con alambre de púas electrificado, las torres de vigilancia. Algunos testimonios de aquellas primeras prisioneras describen ese primer momento con una palabra: silencio. El silencio de comprender que aquello no era temporal. Johanna Langefeld, la primera jefa de guardias, llegó ese mismo mes. Años después, cuando fue interrogada sobre lo que pensaba al comenzar su trabajo, dijo algo que revela mucho sobre cómo funcionaba el sistema. Pensábamos que íbamos a reeducar a prostitutas y delincuentes. ¡Qué ingenuidad! Lo que quiso decir, aunque no lo dijera directamente, es que pronto entendió que el campo no tenía nada de educativo. Era una máquina de degradación, y esa máquina comenzó a funcionar desde el primer día con una herramienta específica: el trabajo. Desde el amanecer las mujeres eran despertadas por silbatos. El pase de lista en la Appellplatz podía durar horas, de pie, bajo la lluvia o bajo la nieve, sin moverse, mientras las guardias contaban y recontaban. Después venía el trabajo. Al principio, muchas fueron asignadas a tareas dentro del campo: cocinar, limpiar, construir nuevos barracones a medida que llegaban más prisioneras. Otras fueron enviadas a la fábrica textil que la SS construyó adentro del campo en 1940. Uniformes militares, telas para el ejército, piezas de equipamiento. Las manos que tejían esas telas no recibían nada a cambio, solo un poco más de tiempo con vida. Lo que hace especialmente brutal esta historia es el contraste. Ravensbrück fue diseñado como un lugar ordenado. Los barracones iniciales tenían literas de madera, cada uno con un baño, algo que muchos otros campos no ofrecían. La comida no era abundante, pero al principio era suficiente para sobrevivir. Las prisioneras trabajaban muchas horas, pero los trabajos de los primeros años no eran tan físicamente destructivos como los de construcción en otros campos. Algunas sobrevivientes de ese periodo inicial dijeron, con enorme amargura, que casi todas sobrevivieron esos primeros años. Esa frase esconde algo importante. Casi todas, en los primeros años, significa que las que llegaron después no tuvieron la misma suerte, porque Ravensbrück no se quedó como estaba en 1939. Creció, se multiplicó, se transformó en algo que sus propias constructoras no habrían podido imaginar. Cuando comenzó la guerra en septiembre de 1939, los trenes empezaron a llegar con más frecuencia.
polacas, francesas, rusas, romaníes, judías de toda Europa. El campo había sido diseñado para albergar 6.000 mujeres. Llegó a tener más de 50.000 al mismo tiempo. Los mismos barracones que antes alojaban 150 personas pasaron a tener 300. El olor era insoportable. Las enfermedades se propagaban sin control. Y el trabajo, ese trabajo que al principio parecía tolerable, se volvió una condena física y psicológica de la que muy pocas salieron sin cicatrices permanentes. Esto es lo que vamos a explorar en este recorrido. No solo el horror del campo, sino el mecanismo específico del trabajo forzado como herramienta de destrucción. Cómo el trabajo fue usado no para producir cosas útiles, sino para deshumanizar, para decirle a cada mujer cada día que su vida no valía más que lo que podía producir con sus manos. Las mujeres de Ravensbrück construyeron uniformes para el ejército que las destruía, fabricaron piezas para cohetes que matarían a otros, cosieron, tejieron, cavaron y cargaron piedras. Y cuando ya no podían hacerlo, el campo tenía una respuesta clara para eso también. Pero antes de llegar a ese punto, necesitamos entender quiénes eran estas mujeres, porque no eran solo prisioneras, eran personas con nombres, historias, amores y sueños, que el régimen nazi decidió que no merecían existir. Si esta historia te importa, si crees que la memoria de estas mujeres merece ser escuchada, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu like ayuda a que más personas conozcan lo que pasó en Ravensbrück. La memoria es el único monumento que no pueden destruir. Hay un error que cometemos frecuentemente cuando hablamos del Holocausto y de los campos de concentración. Un error comprensible pero importante de corregir. Tendemos a pensar en las víctimas como una masa anónima, un número colectivo demasiado grande para comprender. Más de 90.000 mujeres murieron en Ravensbrück. La mente humana no puede imaginar 90.000 personas. Entonces, sin querer las convertimos en estadística. Este tópico existe para ir contra eso, porque antes de ser prisioneras, antes de ser números tatuados o triángulos de colores cosidos en el pecho, estas mujeres tenían vidas concretas. Tenían cocinas donde cocinaban platos que les habían enseñado sus madres. Tenían conversaciones favoritas, libros que releían, canciones que silbaban mientras trabajaban. Tenían personas que las amaban y personas a quienes ellas amaban. El monumento conmemorativo de Ravensbrück estima que aproximadamente 132,000 mujeres pasaron por el campo durante los 6 años que funcionó, entre 1939 y 1945. Vinieron de más de 40 países diferentes. La mayor parte, unas 48.500, eran polacas. Cerca de 28.000 venían de la Unión Soviética, casi 24.000 de Alemania y Austria, más de 8.000 de Francia. Miles más de Bélgica, Países Bajos, Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría y hasta algunas de Gran Bretaña y Estados Unidos. Más del 80% eran presas políticas. Esto es crucial para entender Ravensbrück. No era principalmente un campo para criminales, sino para mujeres que el régimen nazi consideraba peligrosas por lo que pensaban, por lo que enseñaban, por lo que hacían en secreto, o simplemente por lo que eran. María Bielica tenía 20 años cuando la arrestaron en Polonia. Era estudiante. En su testimonio posterior a la guerra, dijo algo que resume lo que muchas vivieron. Llegamos como un grupo de chicas jóvenes. Teníamos sueños. Nuestra única culpa era que amábamos a nuestra patria. María había distribuido panfletos de la resistencia polaca. Fue detenida en 1941 y pasó 3 años en Ravensbrück. Christina Schisch tenía 19 años cuando la arrestaron. Llevaba mensajes para la resistencia. No era una agente entrenada ni una espía de película. Era una joven que decidió que no podía quedarse quieta viendo lo que le pasaba a su país y a su gente. Charlotte Delvaux era escritora francesa. Fue arrestada en 1943 junto a su marido, que fue fusilado. Delvaux fue enviada a Auschwitz primero y luego a Ravensbrück. Sobrevivió y escribió varios libros sobre lo que vivió. Describió su llegada con una sencillez que parte el corazón.
Cuando el tren se detuvo, pensamos que era solo otra parada. No nos dimos cuenta de que era el final del trayecto. Olga Benario era brasileña, nacida en Alemania. Era esposa del líder comunista brasileño Luis Carlos Prestes. Cuando fue deportada desde Brasil a Alemania en 1936, estaba embarazada. Su hija nació en prisión. Los nazis se llevaron a la niña y enviaron a Olga a Ravensbrück, donde fue asesinada en 1942. Milena Jesenská era checa, periodista, conocida por ser la gran amiga y corresponsal de Franz Kafka. Fue detenida por ayudar a judíos a escapar de la Checoslovaquia ocupada. Murió en Ravensbrück en 1944 de una enfermedad renal, sin tratamiento médico adecuado. Elizabeth de Rothschild fue el único miembro de la famosa familia Rothschild que murió en el Holocausto. Su fortuna, su apellido, su conexión con la élite europea no la protegieron de nada. La monja católica francesa, Elise Rivet, fue arrestada por esconder a perseguidos del régimen. Murió en el campo. La monja ortodoxa rusa María Skobtsova, canonizada después de la guerra, fue a Ravensbrück por ayudar a judíos en París. Murió en las cámaras de gas en 1945, pocos días antes de la liberación. Estas historias no son excepciones. Son representativas de las miles de mujeres que llegaron al campo con vidas plenas y fueron sometidas al mismo mecanismo de destrucción, independientemente de su origen, su clase social o su profesión. Las mujeres en Ravensbrück llevaban triángulos de colores cosidos en la ropa para identificar por qué estaban presas. Rojo para las presas políticas, morado para las testigos de Jehová, negro para las llamadas asociales, categoría que el régimen usaba para encarcelar a lesbianas, mujeres sin hogar, mujeres que habían tenido relaciones con hombres judíos o que simplemente no encajaban en el ideal nazi de mujer alemana. Amarillo para las judías, rosa para algunas categorías adicionales según la interpretación de las SS. Estos triángulos eran otra forma de deshumanización. Reducían a una persona a una categoría. Hacían que las guardias pudieran mirar a una prisionera y ver solo un color, no una cara, no una historia, no un nombre. Había niños también. Las listas de llegada registran 881 niños. Algunos nacieron dentro del campo, otros llegaron con sus madres. El campo no tenía ninguna infraestructura para ellos. No había escuela, no había espacio seguro, no había protección. Los niños solos en Ravensbrück dependían completamente de que otras mujeres los adoptaran informalmente, los protegieran y compartieran con ellos sus ya escasísimas raciones de comida. Comprender quiénes eran estas mujeres es el primer paso para comprender lo que el trabajo forzado les hizo, porque el trabajo en Ravensbrück no fue solo explotación económica, aunque también lo fue. Fue una forma de decirle a cada una de estas personas: tu historia no importa, tu nombre no importa, tus manos solo valen lo que producen para nosotros, y sin embargo, incluso dentro de ese sistema diseñado para borrarlas, muchas de estas mujeres encontraron formas de seguir siendo quienes eran. Eso también lo vamos a explorar. ¿Sabías que entre las prisioneras de Ravensbrück había mujeres de más de 40 países? ¿Cuál de estas historias te impactó más? Cuéntanos en los comentarios. Hay un nombre en la historia de Ravensbrück que incomoda especialmente porque no es el nombre de un oficial de las SS ni de un comandante del campo. Es el nombre de una empresa que existe hasta hoy, Siemens. En 1942, la compañía eléctrica Siemens AG construyó una fábrica a escasos metros del perímetro de Ravensbrück. No fue una instalación pequeña ni experimental. Fue una operación industrial planificada, donde las prisioneras del campo fabricaban piezas eléctricas y componentes para armamento. La empresa pagaba a las SS una tarifa diaria por cada mujer que trabajaba en sus líneas de producción. Las mujeres no recibían ese dinero, no recibían nada, salvo el permiso de seguir con vida un día más. Para entender la escala de esto, hay que pensar en números concretos. Para septiembre de 1942, aproximadamente el 60% de las prisioneras de Ravensbrück trabajaban directamente para la fábrica de Siemens.
el 60% de miles de mujeres, turnos de 12 horas, 7 días a la semana, sin descanso semanal, sin días libres, sin ninguna de las protecciones laborales que existían en ese momento, incluso para trabajadores civiles en Alemania. Pero Siemens no fue la única. Las SS también construyeron dentro y alrededor del campo otras instalaciones textiles donde se fabricaban uniformes militares, ropa de cama para el ejército y materiales de uso bélico. Hay registros de que algunas prisioneras trabajaron en la fabricación de partes para los cohetes V-2, las armas con las que los nazis bombardearon Londres y otras ciudades aliadas. Piensen en eso un momento. Mujeres arrestadas por oponerse al nazismo, trabajando forzadamente para fabricar las armas con las que ese mismo régimen mataba a otras personas. El proceso de asignación al trabajo era, como todo en Ravensbrück, un sistema cuidadosamente diseñado para maximizar la extracción y minimizar cualquier resistencia. Cuando llegaba un nuevo transporte, las prisioneras eran clasificadas. Las más jóvenes y físicamente fuertes iban a las fábricas. Las mayores, las enfermas, las que llegaban en peor estado físico, iban a trabajos considerados menores dentro del campo o directamente eran descartadas para trabajo. Gemma LaGuardia Gluck, hermana del famoso alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, fue arrestada y enviada a Ravensbrück en 1944, simplemente porque su hermano era una figura pública del enemigo. Ella tenía más de 50 años cuando llegó. En sus memorias posteriores describió cómo el simple hecho de parecer cansada durante el pase de lista podía determinar si una mujer seguía siendo considerada útil o no. Estar considerada útil era, en el lenguaje de Ravensbrück, estar considerada con vida. Las condiciones dentro de las fábricas eran deliberadamente inhumanas, no porque los responsables fueran incompetentes, sino porque el agotamiento extremo era parte del sistema. Una mujer que llegaba al barracón por la noche completamente exhausta, sin energía para pensar, sin fuerzas para hablar, era una mujer más fácil de controlar. Era una mujer menos probable de organizar resistencia. Las líneas de producción de Siemens exigían precisión. Las piezas eléctricas tenían estándares de calidad. Si una pieza salía defectuosa, la prisionera responsable era castigada. Los castigos podían ir desde privación de la escasa ración de comida hasta latigazos administrados públicamente. Algunas sobrevivientes relataron que compañeras de línea eran golpeadas delante de todas las demás, precisamente para que el miedo funcionara como supervisor adicional. La comida que recibían las trabajadoras era técnicamente insuficiente para sostener 12 horas de trabajo físico repetitivo. El desayuno era un líquido oscuro que llamaban café, pero que no tenía nada de café. El almuerzo era una sopa aguada con restos de vegetales en descomposición. La cena era un trozo de pan negro y duro. Para una mujer que pasaba 12 horas de pie manipulando piezas metálicas, esa ración representaba una deuda calórica constante. El cuerpo comenzaba a consumirse a sí mismo desde las primeras semanas. Los registros médicos que los soviéticos encontraron al liberar el campo en 1945 muestran algo que los médicos llamaron edema por hambre. Los tejidos del cuerpo se hinchan cuando hay una desnutrición severa prolongada. Muchas mujeres parecían paradójicamente gordas en sus extremidades porque sus cuerpos retenían líquidos en ausencia de proteínas. Por dentro se estaban muriendo lentamente. ¿Por qué las empresas aceptaron estas condiciones? ¿Por qué Siemens, que era ya en los años 40 una compañía con ingenieros, abogados y ejecutivos educados, participó de esto? La respuesta es incómoda, pero necesaria. Porque era rentable. La mano de obra no costaba casi nada. La tarifa que pagaban a las SS era mínima comparada con el salario de cualquier trabajador libre. No había seguridad social que pagar, no había vacaciones, no había sindicatos que negociar. Desde una perspectiva puramente contable, las prisioneras de Ravensbrück eran el sueño de cualquier contador de una empresa sin escrúpulos. Después de la guerra, Siemens reconoció su participación en el sistema de trabajo forzado nazi y contribuyó a fondos de compensación para víctimas.
pero ninguna compensación económica puede devolver 12 horas diarias de trabajo no pagado, ni las manos destruidas, ni las vidas acortadas. Lo que la historia de Siemens y Ravensbrück nos dice es algo que es importante entender hoy. Los grandes crímenes históricos raramente son cometidos solo por soldados y oficiales. Son sostenidos por estructuras económicas, por empresas que prefieren no hacer preguntas, por personas que saben lo que está pasando y deciden que sus intereses son más importantes. ¿Sabías que grandes empresas se beneficiaron del trabajo forzado en los campos nazis? ¿Qué opinas sobre la responsabilidad de las corporaciones en los crímenes históricos? Déjanos tu opinión. Hay una diferencia entre trabajar duro y ser destruido a través del trabajo. Cualquier persona que haya tenido un empleo físicamente exigente entiende el agotamiento, el dolor muscular, la sensación de llegar a casa sin fuerzas. Pero ese agotamiento tiene límites. Hay descanso, hay comida suficiente, hay atención médica si algo falla. Hay el derecho a decir, ya no puedo más. En Ravensbrück, todos esos límites habían sido eliminados deliberadamente. El invierno en el norte de Alemania puede bajar hasta los 20 grados bajo cero. Las prisioneras del campo trabajaban al aire libre en esas temperaturas vestidas con uniformes de tela delgada, sin abrigo adecuado, sin guantes, sin botas impermeables. El trabajo de construcción y transporte de materiales dentro del campo durante los inviernos de 1941, 1942 y 1943 dejó a muchas mujeres con amputaciones de dedos por congelación. Otras murieron directamente de hipotermia mientras trabajaban. El trabajo de construcción fue particularmente brutal. Cuando el campo necesitaba expandirse, porque llegaban más y más transportes, las prisioneras eran las que construían los nuevos barracones. Cargaban vigas, mezclaban cemento, cavaban cimientos. No eran tareas diseñadas para mujeres, no porque las mujeres no puedan hacer trabajo físico pesado, sino porque estaban haciéndolas en condiciones de desnutrición severa, sin herramientas adecuadas, sin tiempo de recuperación y bajo la amenaza constante de ser golpeadas si ralentizaban el ritmo. Wanda Wojtasik-Poltauska era médica polaca que fue enviada a Ravensbrück, pasó años en el campo y sobrevivió para escribir sobre lo que vio y vivió. Describió lo que le pasaba al cuerpo humano bajo esas condiciones con la precisión de su formación médica y el dolor de haberlo vivido en carne propia. El cuerpo, dijo, tiene mecanismos de defensa que duran un tiempo. Después de varios meses de esas condiciones, esos mecanismos simplemente se agotan. La desnutrición crónica que ya describimos en el tópico anterior tenía consecuencias físicas concretas y progresivas. Primero caía el cabello, después se aflojaban los dientes, porque sin suficiente vitamina C, el organismo no puede mantener el tejido de las encías. Aparecían llagas abiertas en la piel que no sanaban. La visión se deterioraba. El sistema inmunológico colapsaba, y entonces cualquier infección que en condiciones normales sería trivial, un resfriado, una pequeña herida, se convertía en una amenaza de muerte. Las enfermedades que se propagaron en Ravensbrück forman una lista que hoy nos resulta casi arqueológica. Tifus, disentería, tuberculosis, escorbuto. Enfermedades que en ese mismo periodo ya eran tratables o prevenibles en cualquier hospital alemán normal. Enfermedades que no existían en los barrios donde vivían las guardias del campo, a pocas decenas de metros de las prisioneras. La enfermería del campo, el Revier como lo llamaban, era otro ejemplo del cinismo nazi. Existía formalmente. Tenía camas, tenía médicos, tenía un aspecto de institución médica. En la práctica era un lugar donde las mujeres enfermas eran seleccionadas para morir. Quienes llegaban al Revier en estado crítico raramente salían. Los médicos de las SS decidían quién recibía tratamiento y quién no. Las prisioneras que ya no podían volver al trabajo eran eliminadas con inyecciones letales. Algunas sobrevivientes describieron el momento en que entendieron la lógica del Revier. El campo no quería curar a las mujeres para que pudieran seguir viviendo. El campo las curaba solo si podían volver a ser útiles. Si no, la cura era la muerte.
La violencia física directa también formaba parte del sistema de destrucción corporal. Las guardias golpeaban a las prisioneras con porras, con los puños, con las botas. Había castigos formales, como los latigazos en la espalda desnuda administrados delante de todas las demás prisioneras, y castigos informales, como ser empujada, golpeada o pateada en cualquier momento del día sin necesidad de una razón. Dorothea Vince, la guardia que los testimonios describen como la verdadera estrella del campo, llegaba a la Appellplatz en bicicleta con un látigo en la mano y su perro pastor alemán a su lado. Tenía 23 años. Las prisioneras sabían que si la miraban directamente, podían ser castigadas. Si no la miraban lo suficientemente sumisamente también. Era una presencia diseñada para generar un estado de terror físico constante, donde el cuerpo de la prisionera nunca podía relajarse completamente, porque la amenaza de un golpe estaba siempre presente. El frío, el hambre, el trabajo extenuante, la violencia directa y la privación de atención médica no eran consecuencias indeseadas de una mala administración. Eran herramientas que destruían el cuerpo de manera calculada, convirtiendo la muerte no en un evento abrupto, sino en un proceso prolongado que las autoridades del campo podían controlar y modular según sus necesidades. Una prisionera que moría de hambre a los 6 meses era económicamente ineficiente. Una prisionera que se mantenía al borde de la muerte durante un año, lo suficientemente fuerte para seguir trabajando pero demasiado débil para resistir, era el equilibrio que el campo buscaba. Es difícil escribir eso sin sentir algo parecido al horror físico, porque lo que describe no es crueldad espontánea, es ingeniería humana aplicada a la destrucción de personas. ¿Cómo te hace sentir saber que el sistema de destrucción física en Ravensbrück fue deliberadamente calculado? Cuéntanos en los comentarios qué piensas. Una de las preguntas que más incomoda a quien estudia Ravensbrück no es la que se hace sobre los hombres que diseñaron el campo ni sobre los comandantes que lo administraron. La pregunta más perturbadora es otra. ¿Cómo llegaron miles de mujeres alemanas a convertirse en las guardias que torturaron a otras mujeres? Ravensbrück no fue custodiado principalmente por hombres. Por su naturaleza como campo exclusivamente femenino, la vigilancia directa, el contacto diario con las prisioneras, era responsabilidad de las Aufseherinnen, las supervisoras femeninas de las SS. Se estima que unas 3.500 guardias pasaron por Ravensbrück durante sus años de funcionamiento. Muchas de ellas continuaron después en otros campos. Ravensbrück era, en cierto sentido, la escuela donde el régimen nazi formaba a sus torturadoras. ¿Quiénes eran? La mayoría eran jóvenes, entre 17 y 35 años, de clase trabajadora o media baja, con educación básica. Muchas habían tenido empleos anteriores en fábricas o en servicio doméstico. Habían crecido en la Alemania nazi. Muchas habían sido miembros de la Liga de Chicas Alemanas, donde la propaganda del régimen era parte del currículo educativo desde la infancia. No eran, en su mayoría, personas que llegaron al campo con una historia de violencia previa. El caso de Dorothea Vince es el más documentado y quizás el más revelador. Nació en 1920, hija de una familia alemana de clase media-baja. Dejó la escuela a los 15 años. A los 19, se ofreció voluntariamente como empleada de cocina en Ravensbrück, que en ese momento todavía era presentado como una institución de reeducación. Al mes siguiente, le ofrecieron el puesto de Aufseherin y aceptó. En cuestión de semanas, Dorothea Vince se había convertido en una de las figuras más temidas del campo. Las prisioneras sabían su nombre, sabían cómo se movía, sabían que si la veían acercarse con su perro pastor y su látigo, lo mejor era mantenerse completamente quieta y mirar al suelo. Los testimonios la describen golpeando, pateando, azotando y lanzando perros contra prisioneras, en ocasiones aparentemente por ninguna razón específica, simplemente porque podía. Vince tenía una relación sentimental con Edmund Browning, un oficial de las SS. Algunos testimonios de prisioneras describen a la pareja dando paseos románticos por el campo para observar los castigos a las prisioneras. Después,
se marchaban juntos, riendo. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo una joven de 19 años que cocinaba en una cocina pasa en pocas semanas a ser una torturadora? Los psicólogos que estudiaron estos casos después de la guerra identificaron varios factores que operaban simultáneamente. El primero es la ideología. Estas mujeres habían crecido en un sistema que les enseñó desde niñas que ciertas personas eran inferiores, enemigas, peligrosas. El segundo es la jerarquía. Dentro del campo, ser guardia significaba tener poder por primera vez en sus vidas. Eran mujeres que en la sociedad alemana de los años 40 tenían muy pocas opciones de trabajo y ningún poder real. Dentro de Ravensbrück, de repente podían dar órdenes, castigar, decidir. El tercer factor es la normalización. Cuando la violencia es parte del entorno cotidiano, cuando todos a tu alrededor la practican y es recompensada en lugar de castigada, se vuelve parte de lo que parece normal. Irma Grese, que comenzó su carrera en Ravensbrück, a los 18 años antes de ser trasladada a Auschwitz y Bergen-Belsen, donde se volvió infame por su crueldad, dijo durante su juicio en 1945 que la oficina de empleo la había enviado a Ravensbrück y que no tenía otra opción. Esta afirmación fue refutada por los propios registros del campo. Había mujeres que al ver lo que implicaba el trabajo pidieron ser trasladadas y lo fueron, sin consecuencias negativas. La elección existía. No era fácil ni obvia en el contexto de la Alemania nazi, pero existía. Maria Mandel, que sucedió a Johanna Langefeld como jefa de las guardias, tenía una rutina peculiar durante el pase de lista matutino. Caminaba lentamente entre las filas de prisioneras, buscando cabellos rizados que sobresalieran de las cofias. Si encontraba uno, golpeaba a la mujer y la enviaba a que le afeitaran la cabeza. Luego, la hacía desfilar frente a todas las demás con un cartel que decía «Rompí las reglas y me peiné». En otra ocasión, golpeó hasta la muerte a una mujer judía durante el pase de lista por una falta que los testigos no pudieron siquiera identificar claramente. Mandel fue ejecutada en 1947 por un tribunal polaco. Vince fue ejecutada en 1947 en Gran Bretaña. Irma Grese fue ahorcada ese mismo año, pero muchas otras guardias nunca fueron juzgadas. Regresaron a sus pueblos, se casaron, tuvieron hijos, vivieron vidas aparentemente ordinarias. Sus vecinos nunca supieron, o fingieron no saber, lo que habían hecho. Lo que hace esta historia especialmente importante es que nos obliga a reconocer algo incómodo sobre la naturaleza humana. La capacidad de hacer daño no está limitada por el género. Ravensbrück no fue una anomalía producida por monstruos excepcionales. Fue producida por personas ordinarias que tomaron decisiones en un contexto que hacía que esas decisiones parecieran aceptables o incluso correctas. Esa es quizás la lección más importante y la más difícil de aceptar. ¿Qué te parece más inquietante de la historia de las guardias de Ravensbrück? ¿Que eran crueles o que eran normales? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Julio de 1942. Un grupo de 75 mujeres polacas son llevadas a lo que les dicen es un examen médico de rutina. Son las más jóvenes y físicamente sanas de un transporte reciente desde Lublin. No lo saben todavía, pero las han elegido por esas mismas características. Las seleccionaron precisamente porque eran fuertes, porque necesitaban cuerpos resistentes para lo que iban a hacerles. Las llamaron Kaninchen, en alemán, Królik en polaco, Lapins en francés, en todos los idiomas, la misma palabra, conejos, como los animales que se usan en laboratorios, como si el hecho de darles ese nombre ya dijera todo sobre cómo las veían quienes les hicieron lo que les hicieron. El hombre responsable de estos experimentos era el profesor Karl Gebhardt. No era un personaje marginal ni un médico con formación dudosa. Era el presidente del Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Berlín. Era el cirujano personal de Heinrich Himmler. Era exactamente el tipo de médico que debería haber estado en el polo opuesto de todo lo que pasó en Ravensbrück. El contexto de los experimentos tiene una historia específica.
En mayo de 1942, Reinhard Heydrich, uno de los principales arquitectos del Holocausto, había sido gravemente herido en un atentado en Praga. Los médicos alemanes le administraron sulfamidas, un antibiótico relativamente nuevo en esa época, pero Heydrich murió de una infección. Los altos mandos nazis empezaron a cuestionar si los médicos habían hecho lo correcto. Hitler aprobó que se realizaran experimentos en prisioneros para probar la eficacia de diferentes tratamientos de heridas infectadas. La lógica era tan perversa como clara. Los prisioneros no merecían consideración moral, y los soldados alemanes sí necesitaban mejores tratamientos médicos. Gebhardt diseñó los experimentos. Sus asistentes, que también fueron juzgados después de la guerra, eran el doctor Fritz Fischer, la doctora Hertha Oberhäuser, y otros médicos con formación universitaria completa que sabían exactamente lo que estaban haciendo y por qué era incorrecto. El procedimiento era el siguiente. A las mujeres seleccionadas las llevaban al quirófano. Sin anestesia adecuada, o a veces completamente sin ella, los médicos les cortaban los músculos de las piernas, les fracturaban los huesos o les extirpaban secciones de nervios. Luego infectaban deliberadamente las heridas con bacterias, con fragmentos de vidrio, con astillas de madera, para simular las condiciones de una herida de guerra. Después observaban cómo el cuerpo reaccionaba, con sulfamidas o sin ellas. Bogumila Jaswick fue fotografiada clandestinamente, una de las pocas evidencias fotográficas de lo que le hicieron a los cuerpos de estas mujeres. Los médicos la operaron 2 veces en noviembre y diciembre de 1942, dejándole 4 cortes profundos en los músculos del muslo. Bárbara Pietrzyk tenía 16 años, era la más joven de los conejos. La operaron 5 veces solo en 1942. Cada operación dejaba su cuerpo más dañado. Las últimas operaciones le causaron parálisis en la extremidad inferior izquierda. Sobrevivió a las operaciones, pero murió más tarde como consecuencia directa de lo que le hicieron. Tenía 16 años cuando comenzaron a usarla como material de laboratorio. Las mujeres eran amordazadas durante los procedimientos para que sus gritos no perturbaran a los demás. Algunas sobrevivientes describieron el sonido de sus propios gritos sofocados por la mordaza como uno de los recuerdos más perturbadores de todo lo que vivieron. No el dolor en sí mismo, que era insoportable, sino la sensación de que ese dolor no podía expresarse. De las 74 víctimas polacas identificadas, 5 murieron directamente como resultado de los experimentos. 6 más, con heridas que nunca sanaron, fueron ejecutadas para eliminar a los testigos. El resto sobrevivió, pero con daños físicos permanentes. La doctora Hertha Oberhäuser, la única mujer médica juzgada en Nuremberg por crímenes de guerra, fue condenada a 20 años de prisión. Quedó libre en 1952, después de solo 7 años, y volvió a ejercer la medicina en Alemania. Solo cuando sobrevivientes de Ravensbrück que vivían en Alemania la reconocieron y protestaron, fue que le revocaron su licencia médica, en 1958, 13 años después de los experimentos, 13 años en los que estuvo tratando pacientes en una clínica familiar alemana. Lo que pasó con los conejos de Ravensbrück es uno de los capítulos más importantes para comprender cómo la ciencia y la medicina pueden ser corrompidas cuando se elimina el principio fundamental de que todo ser humano merece respeto por el simple hecho de serlo. No porque los nazis fueran científicamente primitivos, sino porque eran moralmente vacíos. Y esa vacuidad no era una condición innata. Fue construida paso a paso por una ideología que les enseñó a ver a ciertas personas como no personas. ¿Sabías que algunos de los médicos que realizaron estos experimentos volvieron a ejercer la medicina después de la guerra? ¿Qué opinas sobre cómo la justicia trató estos casos? Comparte en los comentarios. Hay muchas formas de destruir a una persona. El hambre, el trabajo forzado, la violencia física. Pero los nazis, con la brutalidad calculada que caracterizó todo su sistema, identificaron algo más. Para destruir completamente a una mujer, había que atacar lo más profundo de su identidad. Y para muchas de las prisioneras de Ravensbrück, lo más profundo
era la posibilidad de ser madre o la realidad de ya serlo. La política nazi respecto a los embarazos en el campo no tenía ambigüedades. Los bebés nacidos de madres indeseables debían morir. El régimen no quería que esas mujeres reprodujeran, no quería que sus hijos existieran, y cuando una prisionera llegaba embarazada a Ravensbrück o quedaba embarazada dentro del campo, se enfrentaba a opciones que no eran opciones en ningún sentido real de la palabra. La primera posibilidad era el aborto forzado. El doctor Rolf Rosenthal, médico de las SS, realizaba estos procedimientos junto con su novia Gerda Quernheim. Una sobreviviente testificó sobre lo que le hicieron. Me sujetaron en la mesa mientras el médico realizaba lo que él llamó un procedimiento de limpieza. Me arrancaron a mi bebé de 6 meses en pedazos. No hay forma de leer eso sin sentir algo que no tiene nombre preciso. La segunda posibilidad era continuar el embarazo bajo condiciones de trabajo forzado extremo, con la esperanza no declarada de que el estrés físico provocara un aborto espontáneo. Las mujeres embarazadas no eran eximidas del trabajo en las fábricas ni del pase de lista de horas de pie bajo el frío. Las obligaban a cargar materiales pesados, a trabajar turnos de 12 horas, a mantenerse de pie cuando su cuerpo ya no podía hacerlo. La tercera posibilidad era llegar a dar a luz, y aquí es donde el horror se vuelve casi imposible de describir sin que las palabras se sientan insuficientes. Cuando una mujer daba a luz en Ravensbrück, el bebé le era arrebatado inmediatamente. En los primeros años del campo, los recién nacidos eran ahogados, envenenados o dejados en una habitación cerrada hasta que morían. Varios testimonios describen bebés arrojados vivos al crematorio. Otros describen niños enterrados vivos. La administración del campo registraba estos casos con la misma frialdad burocrática con la que registraba cualquier otro proceso del campo. María Kuzmierczuk presenció uno de estos momentos y lo describió así. Vi a un guardia levantar a un bebé recién nacido y arrojarlo contra la pared como si fuera un objeto. La madre enloqueció al instante. Eso era lo que querían, volvernos locas de dolor. Eso era exactamente lo que querían. La destrucción del bebé no era el único objetivo. El objetivo era también destruir a la madre, crear en ella un dolor tan absoluto que la dejara incapaz de seguir siendo una persona funcional, pensante, potencialmente resistente. Hubo mujeres que intentaron dar a luz en secreto, en los rincones más oscuros de los barracones, con la ayuda silenciosa de otras prisioneras que arriesgaban su vida al hacerlo. Estos bebés eran alimentados con pan rallado remojado en agua, porque no había otra cosa. Permanecían ocultos, envueltos en trozos de tela. Casi ninguno sobrevivió más de una semana. Las esterilizaciones forzadas eran otro capítulo. Cientos de mujeres, algunas de tan solo 8 años de edad, fueron esterilizadas mediante exposición directa de sus genitales a rayos X. Las mujeres adultas, especialmente romaníes y judías, eran convocadas a exámenes médicos y regresaban sin que les explicaran lo que se les había hecho. Descubrían que habían sido esterilizadas semanas o meses después, cuando su ciclo menstrual no volvía. Entre 120 y 140 mujeres romaníes fueron esterilizadas en enero de 1945, en los últimos meses de funcionamiento del campo. Fueron engañadas para que firmaran formularios de consentimiento que no comprendían completamente o que firmaron bajo presión directa. En marzo de 1945, 130 bebés y mujeres embarazadas fueron gaseados. La administración del campo registró este hecho con satisfacción de la eficiencia de la operación. Pero frente a todo esto, algo sucedió que el campo no logró eliminar. Las mujeres que habían perdido hijos, las que nunca podrían tenerlos, las que habían visto cómo arrebataban a sus bebés, se convirtieron en madres de otras maneras. Creaban figuras de trapo con lo que encontraban, contaban cuentos a las niñas más jóvenes que llegaban al campo, compartían sus raciones con quienes eran demasiado débiles para conseguir su comida. La sobreviviente Corrie ten Boom, holandesa que fue arrestada por esconder judíos, escribió sobre este fenómeno.
Las mujeres que perdieron a sus bebés se convirtieron en madres universales. Nos cuidaron a todas como si fuéramos sus hijas. Era su manera de mantener viva la maternidad que intentaron robarnos. No pudieron robársela completamente. Eso también es parte de esta historia. ¿Cómo te afecta saber que el ataque a la maternidad fue una política deliberada en Ravensbrück? Nos importa tu reflexión. Cuéntanos en los comentarios. Es una noche de diciembre de 1943. En el barracón 15 de Ravensbrück, un grupo de mujeres francesas se reúne en silencio alrededor de un trozo de papel escondido bajo un colchón roto. Bajo la tenue luz que se filtra por la rendija de la ventana, susurran. No están planeando un escape ni coordinando un sabotaje. Están compartiendo recetas de cocina. Una mujer describe cómo hacía el gratin dauphinois de su madre. Otra recuerda los ingredientes exactos de un bouillabaisse marsellés. Otra habla de los pasteles que horneaba en Navidad. Las palabras son tan precisas, tan llenas de detalle sensorial, que por unos minutos el barracón no huele a enfermedad y miedo, sino a algo que ninguna de ellas ha olido en meses. Comida de verdad. Esto puede parecer trivial, incluso absurdo. Hablar de recetas cuando el mundo se destruye alrededor, pero no era trivial. Era una forma sofisticada de resistencia. Rebecca Teitelbaum, judía belga que pasó 17 meses en Ravensbrück, describió este fenómeno en sus memorias. Las mujeres cocinaban con la imaginación. Recreaban mentalmente sabores, texturas, olores. El acto de recordar una receta con precisión era una forma de afirmar que tenían una vida anterior, que esa vida había sido real, que esa vida podía volver. Cada ingrediente recordado era una pequeña victoria contra el intento del campo de convertirlas en personas sin historia ni identidad. Algunas mujeres iban más lejos. Rebecca consiguió papel robado de la fábrica de Siemens, a riesgo de ser severamente castigada si la descubrían. Cosió esos papeles con alambre. Creó un pequeño libro de recetas que guardó escondido, un objeto físico que representaba quiénes eran, de dónde venían, qué amaban. Františka Quastler tenía 13 años cuando llegó a Ravensbrück en 1944. En ese mismo tipo de cuaderno improvisado escribió: galletas inglesas, batir 4 claras de huevo con 12 decagramos de azúcar durante un buen rato. La precisión de los ingredientes, la especificidad de las instrucciones, son las de alguien que no solo recuerda, sino que se niega a olvidar. La resistencia cultural tomó muchas otras formas. Las maestras polacas organizaron clases secretas durante los descansos del trabajo. Enseñaban matemáticas, historia de Polonia, poesía francesa, con trozos de carbón como tiza y el suelo de tierra como pizarra. Un exprofesor polaco describió estas sesiones. Enseñábamos en voz baja. Era nuestra forma de decirles a los nazis: pueden detener nuestros cuerpos, pero nunca podrán detener nuestras mentes. Charlotte Delbo y otras prisioneras recitaban poemas de memoria mientras cargaban piedras. Discutían filosofía durante el pase de lista. Comentaban libros que habían leído años antes. El pensamiento abstracto, la cultura, el arte, eran formas de mantener activa una parte de sí mismas que el trabajo forzado y el hambre intentaban apagar. Las mujeres crearon sistemas de comunicación codificada. Una canción específica tarareada en los barracones indicaba que los guardias se acercaban. Ciertas palabras en conversaciones aparentemente inocentes advertían sobre selecciones inminentes. Desarrollaron un lenguaje paralelo que les permitía comunicarse bajo la vigilancia constante. Germaine Tillion, etnóloga francesa que fue a Ravensbrück por su trabajo en la resistencia, hizo algo que parece imposible en ese contexto. Escribió una opereta, una pieza teatral con canciones y humor negro que las prisioneras representaron en secreto. La obra se llamaba Les Verfügbaren Enfers, que en francés juega con la palabra alemana, que el campo usaba para designar a las prisioneras disponibles para trabajo. Tillion convirtió la designación humillante en material artístico. Era una forma de decir: nos llaman verfügbar, disponibles para ser usadas, pero somos artistas. Las redes de solidaridad también funcionaban en términos muy concretos y prácticos.
Las prisioneras más antiguas enseñaban a las recién llegadas cómo moverse, cómo comportarse, cómo evitar atraer la atención de las guardias, cómo conseguir un poco más de sopa siendo las últimas en la fila. Ese conocimiento transmitido de mujer a mujer salvó vidas. Compartir comida cuando ya casi no había comida era quizás el acto de solidaridad más radical. Dar parte de tu ración a alguien más débil cuando tú misma estás al borde del colapso no es un gesto pequeño. Es una afirmación de que la otra persona importa más que tu propia supervivencia inmediata. Sabiendo que podrían morir, muchas mujeres también se convirtieron en archivos vivientes. Memorizaban nombres de las compañeras que morían. Memorizaban fechas, circunstancias, las palabras que alguien había dicho en sus últimas horas. Se prometían mutuamente que si alguna sobrevivía, contaría las historias de las que no pudieran hacerlo. Esta promesa, este pacto de memoria, fue quizás la forma más poderosa de resistencia que ocurrió en Ravensbrück, porque era una resistencia que trascendía los muros del campo, que proyectaba hacia el futuro, que apostaba a que habría un futuro donde estas historias importarían, y tenían razón. ¿Cuál de estas formas de resistencia te parece más poderosa? ¿Las recetas, las clases secretas, los poemas o las redes de solidaridad? Cuéntanos qué piensas. Es el invierno de 1945. Los cañones soviéticos se escuchan cada vez más cerca de Ravensbrück. El ejército rojo avanza por Polonia y por el este de Alemania. En Berlín, Hitler sabe que la guerra está perdida, aunque públicamente siga hablando de victoria. Y en el campo de Ravensbrück, Heinrich Himmler da una orden que revela mejor que cualquier otra cosa la naturaleza del régimen que representa. La orden no es evacuar a las prisioneras hacia lugares más seguros. La orden no es liberar a mujeres que llevan años en el campo por razones que ya no tienen ningún sentido estratégico militar. La orden es eliminar evidencias. Los nazis sabían lo que habían hecho y sabían lo que les esperaba si los aliados lo descubrían en toda su extensión. En enero de 1945, las SS instalaron una cámara de gas improvisada en una barraca junto al crematorio de Ravensbrück. No era una instalación elaborada como las de los campos del este. Era una barraca normal, adaptada apresuradamente, con un sistema primitivo de distribución de gas. Un guardia de las SS que testificó después de la guerra describió el dispositivo sin aparente remordimiento. Era primitiva, pero eficiente. Podíamos matar a unas 150 mujeres a la vez. Entre finales de enero y abril de 1945, entre 5.000 y 6.000 prisioneras fueron gaseadas allí. La mayoría eran mujeres que ya no podían trabajar, pero también incluían a mujeres que podían testificar, que sabían demasiado, que habían visto demasiado. Las conejas polacas, las sobrevivientes de los experimentos médicos, estaban entre las más amenazadas. El 4 de febrero de 1945 se enteraron de que las SS vendrían a buscarlas a la mañana siguiente. Esa noche, mientras ellas escribían cartas de despedida convencidas de que morirían al amanecer, las demás prisioneras del campo organizaron algo extraordinario. Crearon un sistema de ocultamiento colectivo, pasando a las conejas de barracón en barracón durante los pases de lista, escondiéndolas a plena vista de las guardias. El plan funcionó. Las conejas permanecieron ocultas durante 3 meses hasta la liberación. Pero para la mayoría de las prisioneras no había ese tipo de opción. En abril de 1945, el comandante Fritz Suren recibió la orden de evacuar el campo antes de que llegaran los soviéticos. Lo que siguió fue lo que se llamó la Marcha de la Muerte. Más de 20.000 mujeres, muchas de ellas en estado físico crítico, después de años de trabajo forzado, hambre y enfermedad, fueron obligadas a salir del campo y a caminar. Caminar hacia el noroeste, alejándose del avance soviético, sin un destino claro, sin comida suficiente para el camino, vestidas con sus uniformes de tela. En abril en el norte de Alemania, donde el frío todavía mordía, las que caían no recibían ayuda. Las guardias que todavía acompañaban la columna tenían órdenes claras. Quien no pudiera seguir caminando era ejecutada en el lugar donde cayera.
Los testimonios de sobrevivientes describen el camino sembrado de cuerpos, mujeres que se doblaban y no volvían a levantarse, mujeres que eran fusiladas mientras otras caminaban sobre ellas sin poder detenerse. Unas 24.500 mujeres iniciaron esas marchas. Miles murieron durante el camino, de agotamiento, de hambre, de frío, o ejecutadas por las guardias. Fue el último acto de un sistema que había decidido que era mejor matar a estas mujeres que dejar que el mundo supiera lo que les habían hecho. Hubo algo diferente en las últimas semanas. La Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja Sueca y la Cruz Roja Danesa lograron negociar la evacuación de aproximadamente 7.500 prisioneras hacia Suecia, Suiza y Francia. Los aliados llamaban a esta operación los autobuses blancos, porque los vehículos estaban pintados de ese color con la cruz roja claramente visible. Esta operación salvó miles de vidas en los días finales del campo. Fritz Surren, el comandante, huyó de Ravensbrück en los últimos días de abril de 1945, dejando atrás a unas 2.000 mujeres enfermas que no podían caminar. Las abandonó. Se fue. Fue capturado más tarde, juzgado y ejecutado en 1950. El 30 de abril de 1945, el Ejército Rojo llegó a Ravensbrück. Los soldados soviéticos encontraron las 2.000 mujeres que habían quedado atrás. Muchas estaban demasiado débiles para moverse. El teniente coronel Georgi Elisabetsky, que formaba parte de las fuerzas liberadoras, describió lo que vio con palabras que se repiten en muchos testimonios de liberadores de campos. No tenía palabras para lo que estaba viendo. Había entrenado para la guerra. No había entrenado para esto. El crematorio todavía estaba caliente cuando llegaron los soviéticos. Los nazis habían seguido quemando cuerpos hasta el último momento. La guerra en Europa terminaría una semana después, el 8 de mayo de 1945. Para esas 2.000 mujeres que quedaron en Ravensbrück, la liberación llegó. Para los miles que murieron en las marchas, llegó demasiado tarde. Para los 90.000 que murieron dentro del campo durante los 6 años de su funcionamiento, nunca llegó. ¿Por qué crees que los nazis continuaron matando incluso cuando sabían que la guerra estaba perdida? ¿Qué dice eso sobre la naturaleza del régimen? Comparte tu opinión. Hay una fotografía tomada clandestinamente en Ravensbrück. Muestra a Bogumila Jaswick, una de las conejas polacas, después de las operaciones que los médicos nazis le hicieron en sus piernas. La fotografía es pequeña, borrosa, tomada con riesgo enorme de quien la tomó, y sin embargo existe. Alguien en uno de los lugares más peligrosos de la Europa de 1942 decidió que era importante que existiera. Eso es lo que vamos a hablar en este último tópico. ¿Por qué la memoria importa? ¿Qué pasó con las sobrevivientes cuando salieron de Ravensbrück? ¿Cómo el mundo respondió a lo que habían vivido? ¿Y qué nos dice todo esto hoy? El 30 de abril de 1945, las 2.000 mujeres que quedaron en el campo cuando los soviéticos llegaron fueron libres. La palabra libres no captura completamente lo que ocurrió ese día, porque para muchas de ellas la libertad fue casi tan traumática como el encarcelamiento. Habían pasado años condicionadas a que salir sin permiso significaba la muerte. Cuando los soldados soviéticos abrieron las puertas, muchas mujeres no salieron, se quedaron en los barracones. La sobreviviente Selma van de Perre, agente de la resistencia holandesa que había pasado meses en el campo, describió ese momento con una honestidad que corta. Cuando vi a los soldados soviéticos, mi primer instinto fue correr y esconderme. Tardé días en comprender que era verdaderamente libre, que ya nadie me iba a golpear ni matar. Eso es lo que el trauma hace al cuerpo y a la mente. No desaparece cuando desaparece la amenaza física. El sistema nervioso ha aprendido que el peligro es constante y no sabe cómo aprender lo contrario en un día. Los médicos soviéticos enfrentaron desafíos que la medicina no había visto antes. Cómo alimentar a personas que habían estado desnutridas durante años sin que el alimento las matara. La reintroducción de comida normal a un cuerpo severamente desnutrido puede provocar lo que se llama síndrome de realimentación, donde el corazón y otros órganos fallan precisamente
cuando el cuerpo por fin recibe lo que necesita. Algunas mujeres murieron en las semanas posteriores a la liberación. Habían sobrevivido Ravensbrück. Murieron siendo libres. Muchas de las que lograron recuperarse físicamente descubrieron que sus familias habían sido asesinadas. Sus hijos, sus maridos, sus padres habían muerto mientras ellas estaban en el campo. La liberación, que debería haber sido el fin del sufrimiento, abrió un nuevo tipo de dolor que no tenía cura médica. Y después venía otra cosa: el silencio del mundo. Las sobrevivientes contaban lo que habían vivido y encontraban incredulidad. ¿Cómo pueden las mujeres ser tan crueles con otras mujeres? Era una pregunta que recibían frecuentemente, como si lo que describían fuera demasiado extremo para ser real. Las historias de los experimentos médicos, de los bebés asesinados, de las marchas de la muerte, parecían imposibles de creer para personas que no habían estado allí. Charlotte Delbo volvió a Francia y escribió. Sus libros sobre Ravensbrück tardaron años en ser publicados. Germaine Tillion también escribió. También tardó en ser escuchada. Corrie ten Boom, la holandesa cristiana que había sido encarcelada por esconder judíos, escribió El escondite, uno de los testimonios más leídos sobre el campo, y pasó el resto de su vida hablando sobre perdón, un concepto que encontró al mismo tiempo imposible y necesario. Wanda Wojtaszek-Poltowska, médica polaca y una de las conejas, contó que en 1975 Fritz Fischer, uno de los médicos de las SS que la había operado, la contactó para pedirle perdón. Le dijo que no podía perdonarle nada, que tendría que pedírselo a Dios. Tenía razón. El perdón humano tiene límites que son completamente razonables. La justicia fue tardía e incompleta. El juicio de Ravensbrück se celebró entre 1946 y 1948. 16 personas fueron juzgadas, 7 fueron condenadas a muerte, pero cientos de guardias y oficiales que habían participado en los crímenes del campo nunca comparecieron ante ningún tribunal. Regresaron a sus vidas normales en la Alemania de posguerra. El campo mismo estuvo durante décadas en el olvido. Ravensbrück quedó dentro del territorio de la Alemania del Este, donde la ideología oficial reconocía a los presos políticos como héroes, pero no prestaba la misma atención a las víctimas judías ni al sufrimiento específico de las mujeres. El memorial en el sitio del campo no fue inaugurado hasta 1993. Casi 50 años después de la liberación. Fue el libro de Sarah Helm, publicado en 2015, Ravensbrück, Vida y muerte en el campo de concentración de Hitler para mujeres, el que llevó la historia del campo a una audiencia internacional amplia en tiempos recientes. Basado en cientos de entrevistas con sobrevivientes, muchas ya muy ancianas, el libro recuperó historias que estaban a punto de perderse para siempre. Porque hoy quedan muy pocas sobrevivientes. Tienen más de 90 años. Sus voces se están apagando una a una. Pronto no habrá testigos vivos de lo que pasó en Ravensbrück. Por eso este tipo de historia importa. No como ejercicio académico, no como dato histórico que se memoriza para un examen, sino como una historia viva que tiene consecuencias directas en cómo entendemos el presente. Ravensbrück nos dice que los grandes crímenes no los cometen solo los monstruos excepcionales. Los cometen personas ordinarias que tomaron decisiones en contextos que hacían que esas decisiones parecieran aceptables. Nos dice que las instituciones, incluyendo las empresas, incluyendo la medicina, incluyendo el sistema de transporte ferroviario, pueden ser convertidas en instrumentos de genocidio cuando el sistema de valores que las sostiene se corrompe. Nos dice que las mujeres pueden ser tanto víctimas como perpetradoras de los peores crímenes históricos, lo que destruye cualquier idealización ingenua sobre el género. Y nos dice también algo sobre la resistencia, que incluso en las condiciones más extremas, las personas encuentran formas de afirmar su humanidad. Un libro de recetas cosido con alambre, una clase clandestina de matemáticas, un poema recitado mientras se carga una piedra. Estos actos pequeños no salvaron el campo, pero salvaron a las personas que los realizaron en el sentido más profundo de salvar,
mantuvieron intacta su dignidad cuando todo lo demás les era arrebatado. Regresemos a esa imagen inicial con la que comenzamos este recorrido. La estación falsa con flores en el andén, el reloj que siempre marcaba la misma hora, la promesa de un baño y un reasentamiento. Detrás de esa mentira cuidadosamente construida, más de 130.000 mujeres encontraron su destino. Lo que pasó dentro de esos muros no puede borrarse, porque las voces de quienes sobrevivieron para contarlo son más fuertes que el silencio que el campo intentó imponer. Al honrar a las que perecieron, afirmamos que el intento de borrarlas no tuvo éxito. Su memoria perdura, y nuestra responsabilidad es asegurarnos de que siga perdurando. Las mujeres de Ravensbrück sobrevivieron al trabajo esclavo, a los experimentos médicos, a las marchas de la muerte. Resistieron con recetas escritas en papel robado, con clases clandestinas, con solidaridad que ningún guardia pudo romper. Pero la historia del horror nazi no termina aquí. En la pantalla tienes ahora El último día como prisionero en un campo nazi, Mauthausen, 1945, la parte 2 de una historia que necesitas conocer, el momento exacto en que los prisioneros de otro campo del Reich vieron llegar la libertad y descubrieron que sobrevivir también tiene un precio. No pares ahora.